merece ser adorado. Él es grande, verdaderamente grande es el Señor. No hay otro como Él. Señor mi Dios, al contemplar los cielos y el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes suelos y ver brillar el sol y su cenit. Mi corazón entona la canción. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Tú eres grande, Señor, digno de alabanza. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él. Cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver mis bellas flores al pasar, al escuchar canto de las aves, y el murmurar del claro manantial. Mi corazón tiene que alabar a Dios. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Tú eres digno de alabar, Señor. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuán
Bendiciones, hermanos. Le damos gracias a Dios porque podemos estar aquí desde nuestros hogares, adorándole, sirviéndole y recordando su muerte y su resurrección. Le damos gracias a Dios que nos permite poder alabarle, y vamos a cantar en el día de hoy una alabanza llamada La Pasión, la cual habla de la muerte y resurrección de Cristo y lo apasionados que debemos ser por Él. Que sea de mucha bendición para cada uno de ustedes. Salvador eterno, nos muestra su pasión, su amor incuestionable, en la cruz nos reveló. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Siendo inocente, entregaste mi lugar, enfrentaste a la muerte para darnos libertad. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí. Mi vida rindo para honrarte, el Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte, el Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Mi vida rindo para honrarte, el Cordero de Dios ha vencido, el Rey que salva, te coronamos, el Cordero de Dios está vivo. Me rescató, me perdonó, la cruz, la tumba derrotó. En libertad puedo vivir, la muerte venció por mí, la muerte venció por mí. Bendiciones, hermanos. Hechos 2:24. Al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Mateo 28:5-6.
El ángel dijo a las mujeres: No tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado tal como dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Los hechos de la historia enfatizan que al tercer día, luego de que Jesús murió y fue sepultado, la tumba estaba vacía. Las vidas de los discípulos nunca volvieron a ser las mismas, ya que Jesucristo había resucitado. ¡Aleluya! Que Dios te bendiga. Aprovechando que ahora en este tiempo de la Semana Santa se celebra la Pascua, la muerte, resurrección del Señor Jesucristo, nosotros queremos aprovechar sabiendo que cada día estamos llamados a ser santos y que no solo hay una semana donde estamos llamados a andar en santidad, sino que aprovechando que se conmemora el día de la resurrección de Jesucristo, tener este mensaje ya titulado Jesucristo resucitado, nuestra esperanza viva. Y vamos a orar para presentar este mensaje al Señor. Oremos. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gloria, honra, honor, exaltación a ti. Gracias, Padre, por esta oportunidad de compartir tu palabra. Te pido, Señor, que tú me uses como un vaso, un instrumento tuyo para comunicar las verdades que están en tu palabra y que seamos edificados por tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a 1 de Corintios capítulo 15, los versos 3 y 4, en la palabra de Dios. Los versos 3 y 4. Y allí nosotros leemos: Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Entonces estaba señalado en la palabra de Dios, ya se había indicado que Cristo iba a tener que morir por nuestros pecados, pero también que iba a resucitar al tercer día. Qué bueno que el Señor no solamente fue sepultado, sino que resucitó al tercer día, y por eso tenemos una fe, una esperanza que es viva. Y si vemos de nuevo el verso 4 de este capítulo 15 de 1 de Corintios, Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Jesucristo resucitado se acercó a 2 discípulos en el camino a Emaús y caminó con ellos y les dijo, y esto lo vemos en Lucas 24, los versos 44 al 46. Y les dijo: Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: Así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Gloria a Dios. En la ley de Moisés, los profetas y los salmos, como dijo Jesús, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de él, en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y ahí se está refiriendo en forma global a lo que es el Antiguo Testamento. Y estaba predicho el papel del Señor Jesucristo como profeta en Deuteronomio 18 del 15 al 20. Se habla de Jesucristo como profeta. Pero también de los sufrimientos del Señor Jesucristo, esto se profetizó en el Salmo 22 y también en Isaías 53. Y la resurrección del Señor Jesucristo, de ella se habla en el Salmo 16, versos 9 al 11, se profetizó al respecto, e Isaías 53, versos 10 al 11. Entonces estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, como dijo Jesucristo, y tenía todo que cumplirse. Era necesario que se cumpliera.
Y ya en este momento, en Lucas 24, que leímos ahorita, 44 al 46, está Jesucristo resucitado hablando con estos dos discípulos que iban camino a Emaús y aclarándole que era necesario que se cumpliesen estas cosas y que Él resucitase de los muertos el tercer día, como dice Lucas 24, verso 46. Ahora, en el Salmo 16, verso 10, nos dice: porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. No dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces los apóstoles reconocieron claramente que este verso, este salmo, este versículo predecía la resurrección de Jesús. Pedro lo citó en el sermón del día de Pentecostés. Eso está en Hechos 2, verso 27. Y Pablo también lo hizo en una de sus primeras predicaciones en Antioquía de Pisidia, como se ve en Hechos 13, verso 35. Ahora, Jesús mismo había predicho que Él iba a resucitar. En Lucas 18, los versos 31 al 33, vemos un momento en que el Señor Jesucristo le habla a sus 12 discípulos. Y les dice a ellos, como dice el verso: tomando Jesús a los 12, les dijo: he aquí subimos a Jerusalén, y se cumplirán todas las cosas escritas por los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles, y será escarnecido y afrentado, y escupido. Y después que le hayan azotado, le matarán, mas al tercer día resucitará. Ya el Señor Jesucristo lo había aclarado: iba a sufrir afrentas, menosprecio, desprecio, iba a ser escarnecido, escupido, afrentado, pero iba también a resucitar al tercer día, después de ser azotado. Le iban a matar, dijo, pero iba a resucitar al tercer día. Entonces Él había predicho claramente que lo iban a matar, pero que iba a resucitar al tercer día. Y vemos también que Jesucristo resucitado apareció a muchos de sus discípulos. En Marcos 16, los versos 9 al 14, la palabra del Señor nos dice: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Estos eran, ¿verdad?, los que iban camino a Emaús. Seguimos en el verso 13. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Entonces el Señor Jesucristo vimos que apareció primeramente a María Magdalena. Después entonces ella lo comunica a los otros discípulos que habían estado con el Señor. Ellos no le creyeron a ella, pero después también en este relato vemos que aparece a 2 discípulos que iban de camino, y sabemos que era Emaús. Ellos se lo comunican a los demás discípulos, ellos tampoco lo creen. Pero también en un momento después aparece a los 11 discípulos, ¿verdad? Porque ya sabemos que Judas se había ahorcado, Judas no estaba con ellos. En 1 Corintios capítulo 15, verso 4 al 8, vemos un relato muy interesante de estas apariciones de Jesús luego de haber resucitado. Nos dice el verso 4 de 1 Corintios 15: y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Así dice el apóstol Pablo en este último verso. Pero en el verso 5 vemos que nos dice: apareció a Cefas. Y Cefas fue el sobrenombre que le puso Jesucristo a Pedro. Simón, hijo de Jonás, que nosotros conocemos como Pedro, porque
esto viene del griego Petros. Conocemos más el nombre Pedro, pero Simón, hijo de Jonás, era su nombre original. Y Jesucristo le pone el sobrenombre Cefas. Pero también nos dice el verso 5, y después a los 12. Este término, los 12, era el término común que se usaba para catalogar a los discípulos más cercanos al Señor, pero sabemos que en realidad solamente ya eran 11, aunque algunos estudiosos entienden que quizás ya Matías había estado con los discípulos, como relata Hechos 1, 22 al 23, pero el término los 12 sabemos que se usaba para englobar a los discípulos, los apóstoles más cercanos al Señor. Después nos dice el verso 6, apareció a más de 500 hermanos a la vez. Piensa en la cantidad tan grande de testigos, que apareciera 500 personas, más de 500 a la vez. Estas personas iban a testificar, a hablar de la grandeza, ¿verdad?, del Señor Jesucristo, cómo había resucitado, que Él estaba vivo, que era una realidad lo de la resurrección, que el cuerpo no se lo habían robado, que era cierto, que había resucitado. Y el verso 7 nos dice que apareció a Jacobo. Y aquí Jacobo es el menor, el hermano de nuestro Señor Jesucristo, como vemos en Gálatas 1:19. Apareció a todos los apóstoles, nos dice el verso 7. Y después dice el 8, plantea que apareció a Pablo, porque él dice, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Ahí está el apóstol Pablo hablando de que le apareció a él. Hermano, nuestra fe es una fe real porque está basada en la realidad de que Jesucristo resucitó. Por eso tenemos nosotros una esperanza viva. Y nos dice este mismo capítulo 15, el verso 14 de Primera de Corintios. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. Vana es también nuestra fe. Y el verso 17 de este mismo capítulo. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Gloria a Dios. Mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces esa argumentación de que si no había resucitado, la predicación sería vana, vana la fe. Sabemos que no es una realidad. Tenemos una fe real porque Cristo resucitó. Y no estamos aún en nuestro pecado, como dice el verso 17, porque tenemos quien perdonó nuestro pecado, quien con su sangre pagó por nosotros el precio de redención, quien está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros. Entonces estamos realmente apoyados en una fe viva, una fe que nos trae esperanza real, genuina, porque Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. En el libro de Colosenses vemos también que el Señor es el primogénito de la resurrección. Él tiene en todo la preeminencia. Gloria a Dios. Vemos en el libro de los Hechos que la resurrección impactó la vida de Pedro, que lo cambió de un cobarde y mentiroso a un valiente testigo de Jesucristo. Y pocas semanas después del Pentecostés, Pedro predicó y se convirtieron 5,000 personas. Y el tema de su mensaje fue precisamente la resurrección de Jesucristo. Si Jesucristo no hubiese resucitado, esto hubiese sido causa de burla de las personas que hubieran estado escuchando este mensaje y se hubiesen retirado de allí. Pero sabemos que todos se quedaron ahí y estaban muy atentos, y la reacción de ellos, con personas convirtiéndose, 5,000 personas convirtiéndose, con este tema del mensaje de la resurrección de Jesucristo, esto es una prueba poderosa de que en efecto Jesucristo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. La muerte de Jesús fue aceptada por el Padre como pago de nuestro pecado. Y esto lo vemos en Romanos 4, verso 25, donde la palabra del Señor nos dice, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Él fue entregado, hermano y hermana, por nuestras transgresiones. Y amigo que me escuchas, pero Él resucitó para nuestra justificación. Él murió por nuestros pecados y resucitó. Por lo tanto, nosotros somos justificados delante de Dios. Qué buena noticia, qué alegría nos trae esto de saber que Jesucristo resucitó. Él pagó el precio de tus pecados y los míos. Él pagó. Por tanto, nosotros somos justificados ante Dios.
Y también vemos en Romanos 1, verso 4, aquí la palabra del Señor nos dice que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Por haber resucitado de entre los muertos, fue declarado Hijo de Dios con poder. Gloria a Dios. Entonces tenemos una esperanza viva en Jesucristo que resucitó. Y nos dice 1 Pedro 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Gloria a Dios por la misericordia de nuestro Dios, del Padre, ¿verdad? Bendito es su nombre, ¿verdad? Bendito Él, por su gran misericordia nos hizo renacer para esta esperanza viva, y tenemos esta esperanza por causa de que Jesucristo resucitó de los muertos. Gloria a Dios. Aleluya, alabado sea el Señor. Jesús es la resurrección y la vida, y Él mismo lo dijo en Juan 11, 25. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gloria a Dios. Y regresando, hermanos, a nuestro pasaje bíblico inicial que estuvimos viendo, Lucas 24, versos 44 al 46. Aquí la palabra del Señor nos dice: y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hermanos, Cristo tenía que padecer, pero iba a resucitar al tercer día. Todo eso estaba escrito en la palabra de Dios, estaba profetizado. Y en su nombre se iba a predicar el arrepentimiento y el perdón de los pecados. Y esto iba a comenzar desde Jerusalén y llegar a todas las naciones. Y vemos que el Señor Jesucristo, luego de resucitar, nos comisionó a nosotros, como discípulos del Señor también, y a todos sus discípulos, como vemos en Mateo 28, 18 al 20. Aquí la palabra del Señor nos dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Gloria a Dios. Toda potestad, es decir, toda autoridad. El Señor es soberano. Tiene un reino que es de alcance global. Es para toda la humanidad, y por eso Él quiere que nosotros vayamos a todas las naciones. Que vayamos, ¿verdad? Id y haced discípulos, que hagamos discípulos en todas las naciones. Y en esta tarea sabemos que el llamado también es a bautizarle en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. A enseñarle que guarden a los discípulos todas las cosas que el Señor nos ha mandado, ¿verdad? Que sean obedientes al Señor. Que todos nosotros le obedezcamos a Él. Él que tiene toda autoridad, Él que tiene toda potestad. Y en este proceso no estamos solos, porque el Señor Jesucristo estará con nosotros todos los días, para siempre, ¿verdad? Hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesucristo nos dio otras palabras también maravillosas que nos traen esperanza y nos dan seguridad. En Juan 14, verso 19, en la segunda parte, aquí la palabra del Señor nos dice: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque Jesucristo vive, nosotros, hermanos, viviremos también. Qué tremendo, qué maravilloso que nosotros podamos confiar y creer en Jesucristo, porque Él vive y hay esperanza en Él. Nosotros también viviremos. Y por eso nosotros creemos en Él, porque Él vive y sabemos que nosotros también vamos a vivir. Una esperanza genuina, una esperanza real. Jesús le dijo, vemos en Juan 11, verso 25 al 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. En Juan 14, 19 vimos: porque yo vivo, vosotros también viviréis. Él es la resurrección y la vida. Si creemos en Él, viviremos aunque muramos o cuando muramos. Y si vivimos y creemos en Él, nunca vamos a morir eternamente.
porque nos dijo, ya lo habíamos visto en Juan 11, versos 25 y 26. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesucristo es la resurrección. Su tumba está vacía. No adoramos a un Dios muerto, a un judío muerto, ni a un Cristo que está en una cruz clavado, sino a Cristo resucitado, al Rey, al Redentor, a nuestro Salvador, al Cordero de Dios, al Hijo de Dios. Gloria a Dios. Alabemos con gozo, hermanos, a nuestro Salvador resucitado, en quien tenemos una esperanza viva. Y tú, amigo que me estás escuchando, si tú todavía no has entregado tu vida a Jesucristo y Dios ha hablado a ti por medio de este mensaje, déjame decirte que Jesús está vivo y Él te ofrece, ¿verdad?, ser Señor y Salvador de tu vida, tomar el control absoluto en tu vida, que ya no esté gobernando tú en el trono de tu corazón, sino que tú le abras tu corazón y aceptes que Él sea el Rey, el que tiene toda potestad, el que tiene toda autoridad. Él quiere gobernar en tu vida y quiere que tú te rindas a Él, te arrepientas de tus pecados y vengas ante Él pidiéndole perdón por tus pecados, aceptándole como Señor y Salvador. Si Dios ha hablado a tu vida hoy, quiero que aceptes esa salvación que Jesús te ofrece hoy, que te sometas al señorío de Jesucristo, que tú te arrepientas de tus pecados y le abras tu corazón a Jesucristo para que tú pases a ser un hijo o una hija de Dios. Si ese es el deseo de tu corazón y quieres obedecer al Señor, si Dios ha hablado a tu vida, esto no sea solamente otro domingo de resurrección, sino que realmente tu vida hoy sea transformada, cambiada, habiendo entendido que el Cristo resucitado vive eternamente y vino para darte vida. Él murió para perdonar tus pecados. El amor del Padre es tan grande que entregó a su Hijo Jesucristo para que tú tuvieses vida. Y como tenemos esta esperanza viva los creyentes, tú puedes también tenerla. Si ese es el deseo de tu corazón, quiero que ores y repitas esta oración. Señor Jesús, me arrepiento por mis pecados. Te pido perdón. Ayúdame, Señor, a amarte. Gracias por aceptarme como tu Hijo, haber muerto por mí en la cruz del Calvario. Gracias por tu amor. Te entregaste, pero no solo moriste y fuiste sepultado, sino que resucitaste y puedo tener hoy una esperanza viva. Gracias por tu amor. Yo confieso con mi boca que Jesús es el Señor y yo creo en mi corazón que Dios lo levantó de los muertos. Gracias por amarme. Gracias por aceptarme como tu hijo o tu hija. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y ayúdame a permanecer en el camino de la vida cristiana con la fuerza y la ayuda que da tu Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Si tú hiciste esta oración, deseamos que Dios te bendiga y que tú comiences a vivir la vida cristiana con la fuerza, la ayuda que te dará el Señor, que te congregues en una iglesia evangélica una vez ya podamos salir luego de esta pandemia, pero que ya lo vayas haciendo virtualmente a través del medio como en internet y puedas leer la Biblia diariamente, hablar con Dios, porque Dios espera que tú tengas una relación con Él ya como hijo de Él. Que Dios te bendiga. Muchas bendiciones para todos.